desacuerdo con la solicitud de un nuevo préstamo con el FMI. Todavía no lo había anunciado Milei, pero Manuel Fitch ya se lo había preguntado a su gente y la respuesta fue que un 65,4% está en desacuerdo con tomar un nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional. Tenemos el audio ahí de lo que dijo Milei ayer en TikTok. No nos deja, nos ataca por la tele, bueno, por TikTok. Esto lo dijo en TikTok y después vamos a hablar con un experto en economía para que nos cuente, bueno, qué significa un nuevo endeudamiento para Argentina. Pero primero escuchamos al presidente. En la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, anuncié que voy a enviar el proyecto para firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Va a implicar un desembolso de fondos para sanear las cuentas del Banco Central, es decir, para que el Tesoro le cancele deuda al Banco Central. No va a aumentar la deuda bruta, pero además, al sanear el activo del Banco Central, se va a terminar de una vez por todas con la inflación y definitivamente abriremos el cepo y podremos vivir en libertad. ¡Viva la libertad, carajo! En menos de un año nos estamos endeudando de nuevo. Nicky Caputo lo hizo otra vez. Está en línea Pablo Manzanelli, magíster en Economía Política de Flaxo, investigador de CONICET, ustedes lo conocen. Y quiero que nos diga o que nos cuente un poco cuál es su mirada sobre este asunto. Pablo, ¿cómo te va? Aquí te saluda Roberto Caballero de la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Roberto. ¿Cómo estás? Bien, un poco asustado porque esto ya lo viví o ya lo escuché otra vez. ¿Cómo estás viendo vos este anuncio del presidente? Bueno, es lo esperable, ¿no? Están en una situación económica en la cual faltan dólares. Yo diría que la primera experiencia de que intentan iniciar un proceso de valorización financiera sin tener ninguna fuente de financiamiento de dólares para sostenerlo, como fue en la tablita de Martínez de Oz, en la década 90, con Macri, que siempre el endeudamiento externo y en algunos casos de inversión extranjera directa, como en los 90, actuaron para inflar esa burbuja financiera que luego se pincharon en algún momento y colapsaban con alguna devaluación muy fuerte. Bueno, este gobierno no consiguió ningún dólar de crédito internacional, lo dijo en la Asamblea Legislativa que estaban haciendo el desendeudamiento de hecho, pero en realidad lo están haciendo con el Messi de las Finanzas del Ministerio de Economía, que quisiera y se relame por conseguir dólares del exterior para poder sostener ese endeudamiento, pero bueno, tuvieron que ir, o por lo menos todo aparenta ser, por lo que dice el presidente, es que tuvieron que caer en el prestamista de última instancia, es decir, al que se llega cuando la situación ya es sumamente delicada y puede generar disrupciones en términos económicos, que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, creo que el anuncio de Milei tiene por lo menos dos o tres aristas. La primera es que tuvieron que acceder porque no consiguen dólares de otro lado, porque se agotó el blanqueo al prestamista de última instancia, en primer lugar. En segundo lugar, por lo que menciona el presidente, sería un nuevo crédito, es decir, no un refinanciamiento del ya existente. Recordemos que todavía Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional 45.000 millones de dólares, claro, que lo tenemos que pagar. Este año no pagamos capital, pero a partir del año que viene se paga capital hasta el 2034. Deberíamos cubrir esos 45.000 millones de dólares. Sí pagamos intereses y son significativos, esto lo quiero aclarar. Este año pagamos 0 de capital, pero pagamos 3.000 millones de dólares de intereses al Fondo Monetario por ese crédito. Y ya el año que viene pagamos 1.100, el otro año 4.300 y después sigue subiendo hasta 7.000 millones de dólares por año. Entonces, aparentemente esto no sería un refinanciamiento de ese crédito, sino un nuevo crédito. Yo lo llamaría, a ver, en términos analíticos, es un crédito puente para llegar a las elecciones de medio término sin que haya sobresaltos fuertes. Pablo, a ver si sí. O sea, es nueva deuda, no es que estás renegociando lo anterior, es nueva deuda. A ver, la información es poca, hay que esperar sí. a que esté, ¿no? Pero
por lo que dijo el presidente, sería un nuevo crédito que iría a refinanciar la deuda que tiene el Tesoro Nacional, el Gobierno Nacional, con el Banco Central. Que eso se llaman letras intransferibles, o es deuda que se emite intraestatal por un tema, digamos, que antiguamente en realidad esto lo inauguró en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para poder cubrir los vencimientos de deuda, etcétera, de ese momento. Después eso fue creciendo, hoy en día está en alrededor de los vencimientos, por ejemplo, de este año de esa deuda son 30.000 millones de dólares. Entonces, bueno, podría venir una parte de eso, no creo que sea total, una parte de eso se especula, ¿no? Son números que se revolean ahora, pero hasta que no esté el dato concreto no sabemos bien, pero se estima que serán en torno a los 10.000 millones de dólares, un poco más, para refinanciar esa deuda con el Banco Central. En definitiva, digo, es nueva deuda y es una deuda cuyo objetivo aparentemente es ir a meterle dólares al Banco Central para recomponer un poco sus reservas y avanzar, como dijo después Milei, en la apertura del mercado de cambios, es decir, sacar el cepo, no sé hasta qué nivel, y lo que probablemente conlleve implícitamente una devaluación. Es decir, estamos en las puertas de un escenario complejo, y creo que ese escenario complejo se va a ir dirimiendo a medida que vayamos teniendo más información sobre la política específica que se vaya a implementar, pero que claramente ya está en un terreno muy dificultoso, porque efectivamente tenemos un déficit de cuenta corriente, es decir, la demanda de dólares es tan elevada, tanto más alta que la oferta, que está generando presiones y necesidades de que puedan financiarlo de alguna manera, porque si no, claro, va a reflejarse en un salto evaluatorio. Pablo, ¿y esa deuda interestatal, digamos, es en dólares o es en peso? Es en dólares. En dólares. Bien. Hay deuda en dólares y en pesos, pero sí, esta es en dólares. Las letras intransferibles son en dólares. Ajá. Y otra cosa, digo, ¿cuánto fue el blanqueo? ¿Cuántos miles de millones de dólares digamos, acumuló el gobierno con ese blanqueo y que hoy, por lo que veo, ya lo rifó, digamos? ¿Cuánta plata logró en dólares acumular ese blanqueo? Mira, se dice que es alrededor de 22.000, 23.000 millones de dólares, es decir, es la mitad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es notable. Bueno, esa fue la fuente de financiamiento que tuvo el gobierno, que fue una fuente de financiamiento de corto plazo, que tuvo el gobierno para inflar la burbuja financiera en la cual todavía hoy está operando la economía. Cuando esos dólares, que como vos bien decís, tuvieron un efecto importante para mantener el veranito financiero, que fue un poco más que un veranito, ¿no? Sí. Varios meses, miren, desde junio, uno podría decir el año pasado que hasta junio la economía pudo reunir reservas por el ajuste de la devaluación de arranque del gobierno de Milei, que hundió la economía y por ende a las importaciones. Al hundir las importaciones hace reducir la demanda de dólares de la economía. Eso le permitió llegar a 30.000 millones de dólares de reservas al Banco Central en junio. Bueno, hoy estamos después de blanqueo de 23.000 millones de dólares, de una situación de exportaciones energéticas y del sector agropecuario muy buenas, etcétera, etcétera. Tenemos menos de 28.000 millones de dólares de reservas. Es decir, ya iniciamos el proceso, que puede tener volatilidades, pero ya iniciamos un proceso de retroceso de las reservas que efectivamente va a ir conduciendo con las necesidades de dólares que hay por los vencimientos de deuda y por las importaciones, porque recordemos que este gobierno hace una apertura comercial cuando en el mundo, con la guerra comercial que lanza Estados Unidos,
hay una presión competitiva muy fuerte. Claro. Hay muchos saldos exportables en el mundo que buscan dónde ubicarse y encuentran a Argentina abriendo la economía para recibirlos. Por eso es más demanda de dólares. Recordemos el turismo que viaja al exterior, que bueno, lo fuerte ya sucedió, pero esto es un factor que presiona también sobre las cuentas. Pasamos de tener 200 millones de dólares que se nos iban de déficit de servicios a 600 millones de dólares mensuales. El superávit comercial se reduce fuerte por esa presión importadora. Piensen que en enero salió un dato muy duro en ese sentido. El saldo comercial fue positivo en 120 millones de dólares y en enero de 2024 habíamos llegado a 800 millones de dólares. Fíjense que la dinámica es a que todas las cuentas por las cuales pueden ingresar o salir dólares van siendo cada vez más negativas para la economía argentina y eso presiona al gobierno y lo lleva al prestamista de última instancia, claro, al Fondo Monetario, a mandar unos dólares que sirvan para llegar, si es que el fondo se los permite, porque si hace una apertura del cepo y a su vez una devaluación, por supuesto que se va a comprometer la situación del gobierno para las elecciones, pero si lo logra en la negociación postergarlo para después de octubre, le permitiría un puente para llegar con lo justito, podríamos decir, claro. a ese momento. Ahora no, la situación está muy compleja para pensar en el mediano plazo, aunque esto pueda servir para sostener la economía, inflar realmente, sosteniblemente la burbuja financiera, como en otras experiencias que hubo de este tipo, que terminan mal, pero que a veces duraron algunos años más, ¿no? Pablo, como siempre, muy claro, maestro. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Roberto. Saludos. Hablábamos con un maestro de la economía política, el señor Pablo Manzanelli. Tanda, cuando volvemos, vamos con el